Hola tropa, ya de vuelta de nuestro último viaje. Estuvimos fuera 4 días y medio y la verdad no voy a hablaros del viaje. Si hay algo que me parece un coñazo son los típicos vídeos de la gente de viajes que te ponen la cámara on board y las curvas y luego de fondo musiquita y dices, "Ah, pues mira, qué bien", pero creo que esos vídeos le gustan al que los hace y el día que los hace. Pues no creo que lo vuelva a ver nunca más. Pero me parece un tostón. Lo que sí voy a hablar de este viaje es de dos sitios que estuvimos. Uno es un pueblo anarquista, oficialmente anarquista, ilegalmente anarquista, y otro es de una pirámide fascista que entramos dentro. Y con esos dos temas vamos a hablar de política, de la guerra civil y de cómo lo veo yo. Me voy a mojar un poquito. Ya sé que mucha gente cuando entras en un foro lo primero que te dicen es prohibido hablar de política y de fútbol y de religión. Bueno, la religión ya está pasado, ya no lo prohíben. Pero bueno, este es mi canal y hablo de lo que me da la gana. Y además yo no tengo ningún problema en expresar mis convicciones políticas y no tengo que esconder nada, vamos. Tengo mis ideas y hoy vamos a hablar un poquito de lo que pienso yo de política. Nos vemos en un rato. Si queréis, vamos. Si no, podéis escapar todos. Eso sí, pondrá una imagen de moto para que los que entraron en en este blog, o como queráis llamarle, en este canal mío, también vean alguna moto, que también llevamos alguna maquinilla interesante. Nos vemos en un rato. Chao. Non teño cor nin quero beber da fonte dos maldicidos, non teño leito no que dormir, nin medo a morrer sen amor, non teño ansias de poder, nin de loitas santano perdidas, non tomo parte do aquel, son o que sofre sen dor. Veréis, para mí España es un país bastante cateto, bastante ignorante. Lo es ahora y lo ha sido siempre. Tenemos mentalidad un poquito atrasada. No es culpa de Franco, ni es culpa del gobierno de ahora, ni está. Creo que es un tema ya tradicional, ya secular. Voy a empezar por el primer destino que estuvimos, que es la pirámide de los italianos en el puerto del Escudo, en Burgos. Es un sitio que se quieren cargar ahora los de la izquierda española y la izquierda más radical con lo de la ley de la memoria histórica. Más que ley de memoria histórica, yo creo que es ley de revancha histórica. Veréis. Os voy a poner después unas escenas, porque entramos dentro de la pirámide. Para los que no los conozcáis, la pirámide fue un mausoleo, fue la tumba de 372 soldados italianos que murieron en la batalla de Santander, bueno, conquistando Cantabria. Y hubo una batalla fuerte ahí en el puerto del Escudo. El bando nacional, que es como se llamaban los de Franco, contra los republicanos. Entonces, ese monumento, mandado construir en el año 37, pagado por los italianos y que pertenece legalmente, decían, al gobierno italiano, pues acogió hasta el año 70 y tantos, mediados de los 70, las cenizas de 360 soldados italianos y 12 oficiales. ¿Qué pasa? Ahora lo quieren destruir. Lo quieren destruir porque dicen que es un ensalzamiento del fascismo. Los que viajamos un poco por ahí, yo por ejemplo tengo estado en Normandía muchas veces,
Allí encontráis baterías de cañones de los alemanes, de los nazis, del ejército alemán apuntando hacia Inglaterra y hacia el norte. Y a nadie se le ocurrió en Francia destruir esas baterías de cañones alemanas. También en Alemania, en Francia, Normandía, tienes el cementerio de los aliados, de los americanos, canadienses y demás. Y tienes el cementerio alemán con todas las tumbas perfectamente limpio y ordenado, con todas las tumbas de los soldados alemanes. A nadie en Francia se le ocurre ir a destruir el cementerio alemán. Es algo que pasó y eso que los alemanes eran los que invadían Francia. No eran franceses los que están enterrados ahí. Eran los malos los que la liaron. Pues el cementerio alemán está allí, el cementerio americano está allí, los cañones alemanes están allí. Por otro lado, si tú ves la historia de la humanidad, los romanos aquí en España acabaron con nuestra cultura, nuestra lengua, y nos aportaron su cultura, su lengua, sus costumbres. Ya nadie sabe lo que hablaban aquí los celtíberos, ni los galaicos, ni nada. Arrasaron con todo. Hicieron esclavos a nuestra gente, la que nos quiso asumir el poder del Imperio Romano la pasaron a cuchillo, es decir, fueron unos genocidas en toda regla, podemos decir, los romanos. O estabas conmigo, o estabas muerto, o estabas esclavizado. Y en España hay arcos del triunfo romanos por ahí. Igual que si vas a Roma, tienes la columna de Trajano y arcos de triunfo. En Francia igual hay un montón de arcos de triunfo romanos, de cuando iban conquistando para celebrar una victoria, pues hacían arcos de triunfo. A nadie se le pasa por la cabeza destruir un arco de triunfo romano que demuestra el poder de los romanos. Ni destruir edificios de los romanos, ni nada parecido. ¿Qué pasa? Aquí en España, eh, todo lo que hayan hecho los fascistas, pues el deber parece ser es destruirlo por la memoria histórica. Memoria es recordar. Entonces, si tú quieres recordar algo que pasó, un hecho, para recordar la historia no vas destruyendo ni monumentos ni edificios, que es lo que hace esta gente. La Cruz de Valles Caídos, pues nos la vamos a cargar. Eso es memoria, no, eso es revancha histórica. Y eso a mí es me parece una paletada. Me refiero a la historia es historia y tú no vas a cambiar el pasado a base de destruir edificios. Si quieres contar la historia y que la historia se recuerde, lo que tendrás que hacer es conservar ese edificio, que fue una tumba pagada por el gobierno italiano. Está el yerno de Mussolini, vino a ver ahí la inauguración y todo eso. Eso es un hecho histórico, la batalla de ahí. Y lo que tendrás que hacer es un centro de interpretación, si quieres, que la gente cuando pase por el puerto de Escudo vea que hay un edificio del año 37 y se pregunte qué hostia es eso. Y cuando llegue allí lo que tendrás es que explicarle muy claro es, mira, aquí estaban los republicanos, aquí estaba Franco y sus secuaces y los italianos dando zapatillas. Murieron no sé cuántos italianos, pero también te tienen que contar que en el bando republicano, por ejemplo, había un montón de italianos en las brigadas internacionales y franceses. Entonces tendrán la historia, con un edificio de esos puedes aprovechar para contar realmente la historia, para que no se vuelva a repetir. Pero la historia es historia, tienes que contar un lado, otro lado, qué pasó allí. Y eso es memoria histórica. Memoria histórica es recordar qué pasó en ese lugar. Y si tiras el edificio y lo borras todo, ahí la gente pensará que no pasó nada. Eso es una paletada. Una paletada en toda regla. Es una gañanada. Es absurdo. Lo lógico es, ¿quieres memoria histórica? Tienes un edificio ahí, que pare la gente y diga, mira, estos son los que ganaron, pues montaron el tenderete ese, la pirámide, lo que, como quieras llamarle. Y aquí están los que perdieron. Y que la gente saque sus conclusiones de qué pasó, cómo fue la batalla. Esa es nuestra historia, nos guste o no nos guste. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta que los tuyos hayan perdido la guerra, entonces arrasas con todo? Eso no es memoria histórica. La memoria histórica es qué pasó aquí. Igual que si hay una fosa común de rojos o de nacionales o lo que sea,
márcala, pon quién está enterrado, qué día pasó y qué tal. Eso es memoria histórica. No es esto me interesa y esto como era de los fachas, aniquilamos. Eso no es borrar, eso no es, eso no es manipular la historia. Es cargarte parte de la historia y dejar lo que te interesa a ti. Diréis, joder, Óstrego, eres un puto facha. Yo creo que aquí en este canal ya me han llamado facha, podemita, indepe, de todo un poco. Y lo reconozco, soy todo eso. Soy facha, soy podemita, soy indepe, soy anarquista. Yo he votado a Podemos, he votado al Bloque Nacionalista Galego, he votado al PP, he votado a Ciudadanos, he votado a casi de todo, se puede decir, según lo que me pareciera más interesante en cada momento y creía que era mejor. No tengo problema, no me considero ni de derechas ni de izquierdas, me refiero, tengo muy claro mis convicciones políticas. Tengo claro que nunca votaré a Vox y nunca volveré a votar a Podemos, vamos. Me engañaron, bueno, pequé de ingenuo, podemos decirlo, al principio de todo. Pero bueno, me considero un tío de mente abierta. Eh, ¿Qué creo que están haciendo esta gente ahora con... Yo me gusta la historia y me gustan los monumentos. Entonces, que quieran tirar esa pirámide, parece ser que la declararon como bien de interés cultural, la Junta de Castilla y León, para salvarla. Pues la gente que quiere tirar eso, yo creo que en España tenemos idealizada la República. Si todos sabemos la historia de la República por las películas y por lo que nos han contado y los libros y por lo que nos vemos por la tele y tal. Y al final la imagen que tenemos de la República muchas veces es las 13 rosas cantando, chicas con un mono, súper guapas, cantando libres y felices y repartiendo flores entre los soldados y todas esas cosas. Nos venden una república idealizada. Y la república para mí fue un fracaso total para este país. No digo de derechas o izquierdas, fue un fracaso como para nuestro país, como españoles. La república fue una de las fases más negras de la historia. Si lees las leyes que aprobaron y todo tal, todo es súper bonito. Lo de la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad y los derechos de los obreros, de las mujeres. Eso es muy bonito en el papel. Pero si veis la historia real de la República, veréis que desde el 31 hasta el 39 hubo 26 gobiernos diferentes, 12 jefes de gobierno, 12 presidentes. Hubo revoluciones, revueltas, hubo la de Dios, hubo atentados, hubo saqueos, hubo quemas de conventos, asesinatos de gente, me refiero, fue un auténtico caos. Nos venden la República como una época de todos felices y todos happy, y que llegaron los fascistas y acabaron con todo, con esa España feliz. Pero eso es una milonga total. Veréis, la República empezó en el 31. Una de las leyes que se aprobó fue la revuelta, la reforma agraria. Y en el papel estaba muy bonito, porque la reforma agraria consistía en muchas zonas, tipo Andalucía o Extremadura, que había grandes terratenientes, pues las tierras de los terratenientes pasaban a manos de los pequeños agricultores, de lo que eran antes campesinos contratados muertos de hambre, por así decirlo, pues pasaban a ser propietarios de las tierras. Claro, la reforma agraria en el papel estaba muy bien, pero el gobierno pensaba esas tierras tenían que comprarse a los terratenientes. Me refiero, no era arramplar con todo, era coger. El gobierno se las quedaría para repartir, pero habría que compensar económicamente a los señoritos para que no tener lío. No era coger y expropiar y ya está. Mm, ¿Qué pasó? Que para eso hace falta pasta y no había pasta. Entonces, la ley estaba aprobada, pero la reforma agraria no se llevaba a cabo, no se aplicaba, iba demasiado lento.
tenéis que tener en cuenta que la mayoría de España era gente ignorante y borrega y no sabía hacer la O con un canuto. Me refiero, no era gente ni culta, ni de libros, ni demás. En aquella época, sobre todo en el campo, tenía éxito el anarquismo. Y el pueblo, los campesinos más pobres, miseria, que es lo que había en aquella época, muertos de hambre, con el anarquismo que decían, la tierra es tuya porque la trabajas tú. Eso, hostia, el anarquismo arrasó en los pueblos. Y hubo una revuelta en enero, el 8 de enero del 33, por ejemplo, porque el gobierno no se ponía las pilas con la reforma agraria. Entonces los campesinos se tomaron la ley por, los campesinos anarquistas se tomaron la ley por su mano y empezaron a ir a los cuarteles de la Guardia Civil, cargarse a los guardias civiles y ir a quedarse con las tierras. Y eso, por ejemplo, en Casas Viejas, pues terminó muy mal. Terminó Guardia Civil muerto, otro herido, tomaron el poder y el gobierno, para cargarse a sus sublevados, el gobierno de la República de Azaña, que eran de izquierdas, no era de derechas, mandó allí a la Guardia Civil, o militares o lo que sea, y se cargaron a los rebeldes, pero después encima pasaron por las casas a coger a 12 personas más y los fusilaron, sin juicio ni pollas. ¿Por qué? Porque el poder aún lo tenía la Guardia Civil y el ejército. Y esos estaban acostumbrados a tratar al pueblo como una mierda de ley del más fuerte. Mm, ¿Qué creo yo realmente que pasó ahí? Veréis, para que exista una auténtica democracia, la sociedad necesita unos cambios progresivos. No puedes decir a una población medieval ignorante y cateta, a partir de ahora sois demócratas. Y estas son las leyes y empieza a funcionar todo. No funcionaba ni hace 40 años, ni hace 50 años, ni hace 2000 años, ni hace 2 años. Lo vimos en Afganistán con los talibanes. No pasaron ese proceso de maduración y entonces tú les das a los afganos una democracia y en cuanto te marches de aquí vuelven a montar su tenderete, sus clanes y sus movidas. Eso no funciona, nunca ha funcionado. Y en la República yo creo que España y los españoles no estábamos preparados para un cambio así, para asimilar un cambio de libertades, de caos, y cada uno se tomaba la ley a su manera. Era tanto derechas como izquierdas, no sabían asumir los cambios. La izquierda, por ejemplo, los anarquistas tenían claro que querían hacer un- una revuelta liberal, vamos, querían hacer una revolución libertaria. Querían cargarse al gobierno y no querían una democracia, querían el poder de las bases de la sociedad, el poder de los obreros y de los campesinos. Esa fue la primera, pero en el 34 vuelven a la carga socialistas, anarquistas y comunistas con otra revolución. Querían imitar a la revolución de, de Rusia, vamos. Instaurar el socialismo, cargarse a la democracia, y eso no lo digo yo, me refiero, lo dice cualquier historiador o libro de historia, que el fin era acabar con la república, es decir, en el año 34 la izquierda intenta cargarse a la república. Había ganado a la derecha y decían, coño, esto me da mierda de sistema si puede ganar la derecha. El poder tiene que radicar en los obreros. Eso es la famosa revuelta, sobre todo estuvo en Cataluña, que fracasó rápido, pero estuvo también en Asturias, que ahí hubo 2000 muertos, se cargaron una cripta en la catedral, mataron a seminaristas, a 38 religiosos, a un montón de guardias civiles, me refiero, se echaron a tal, pero la idea era una revolución, cargarse la democracia. Y eso es lo que era la república, atentados anarquistas, atentados comunistas, pero no solo eso, cuando empezó la guerra civil, anarquistas y comunistas seguían matándose entre ellos. En Cataluña hubo batallas entre anarquistas y comunistas. Es decir, el enemigo eran los fascistas y se matan entre ellos. Era un verdadero caos. Entonces, tener a esta república como la hostia, la panacea y vino un dictador y nos la quitó.
pues yo no lo veo. La República, si fracasó, murió, se auto, se autoinmoló, podríamos decirlo. Porque llegó un momento que la sociedad estaba hasta los cojones. Los que estaban abajo frustrados porque no tenían lo que querían, los que estaban arriba quemados porque te podían pasar a cuchillo, era un caos. Hoy tenías atentados, muertes y tal, en el papel muchas libertades, pero la realidad es que la calle era una barbaridad, era una liada tras otra. Claro, ¿cómo termina todo? Pues ya sabemos cómo termina todo. Los militares tomaron, dijeron, la forma de arreglar esto es mano dura y acabar con todo este tenderete. Pero ya la propia República tenía, en sus propios tiempos, ya venía arrastrando conflictos, más conflictos, más conflictos, y había mucha gente, comunistas, anarquistas y demás, y que no eran demócratas, querían un sistema aquí totalitario, bueno, comunista, vamos, comunista o anarquista, lo que sea, pero no querían ni elecciones, ni democracia, ni nada. A ver, es normal, pensad que de aquella, hoy nosotros vivimos en una democracia y sabemos las ventajas y todo eso, pero de aquella estamos hablando de gente analfabeta y campesinado y demás, y obreros y mineros, que no sabían ni leer. Entonces llegaba alguien, les contaba el poder del proletariado y de tal, y tú estás muriendo de hambre y viendo cómo tus hijos mueren de hambre y vives en la puta miseria mientras el señorito anda con un Buick por ahí o tal, y dices, tú, hostia, estoy yo así, estos quemando a base de mi trabajo, viviendo de puta madre. Entonces es normal que en una sociedad de miseria y de hambre, las ideas socialistas, comunistas y anarquistas triunfan. Yo también, si estuviera en su lugar, tengo claro que me pasaban el cuchillo a quien hiciese falta para pasar de la miseria. Y eso, yo, hay que ponerse en el lugar de esa gente. Es normal. Y claro, si hay unas elecciones y gana la derecha, y esto, hostia, ¿qué cuento me han contado de la República? O sea, la República de la Democracia es un cuento. Si resulta que soy un miserable trabajando para un terrateniente, la reforma agraria no se aplica y ahora me vienen con que gana la derecha, ¿qué cojones? A tomar por culo, no tengo nada que perder. De hambre ya me estoy muriendo, es normal que esa gente pues se lance a las armas, porque las bases eran, digamos, unas bases, unos pies de barro ahí en la República, y los cambios tan radicales y demás, pues terminaron como terminaron. Durante la guerra civil, ya os digo, llegaron a matarse comunistas y anarquistas. En Madrid, cuando fue el asedio de Madrid, en los últimos años, en el último momento de la guerra, antes de la caída de Madrid, en el 39, unos que querían entregar Madrid a los nacionales, al Franco, al Paquito, pues vinieron los comunistas y fusilaron a no sé cuántos del gobierno y anarquistas también. Y mientras los de Franco, esperando a que esa tropa se mataran entre ellos para entrar ellos en Madrid. Pero dijeron, mira, se están matando entre ellos, pues que se maten y después vamos nosotros. Es decir, yo creo que la República fue un auténtico fracaso, y los militares tuvieron mucho apoyo social en muchos sitios, y porque la gente estaba hasta los huevos de ese tenderete. Encima, cuando ganaba el Franco, el Paquito era listo y llegaba con pan y con comida y por convenios que hoy tenía con Argentina. La República estaba muriendo de hambre y llegaba el Paco repartiendo pan y demás, ganándose ahí pan y circo, lo de siempre, ¿no? Y eso es como lo veo yo, que no hay que ensalzar la República ni demonizar nada ni ensalzar nada. Es una época pasada, aprender de los errores e intentar ponerte en el lugar de los otros en aquella época.
Ahora tenemos todos muchos libros, mucho internet, mucho conocimiento, pero había que verse en aquella época que las comunicaciones eran malas, la educación era mala y todo era malo. Eh, en parte, por ejemplo, ¿por qué decían que ganó la derecha? Pues decían que en parte en el 33, por ejemplo, es cuando empezaron a votar las mujeres, el sufragio universal, y gente de la izquierda le echó la culpa a que ganara la derecha las elecciones a que las mujeres podían votar y estaban asesoradas por los curas. Decían que los curas y los religiosos le comían la cabeza a las mujeres y entonces votaban a la derecha. Cosas curiosas de... Y entonces eso le quitaba como legitimidad a que ganara la derecha. Son cosas curiosas de la historia. Aún así, no estoy defendiendo a Franco, ojalá la República hubiera funcionado y tuviéramos esas leyes desde hace 80 años y saliera bien, pero salió mal. Y ahora tenemos lo que tenemos. Tío, es nuestra historia, nos puede gustar o no. Tuvimos al Paquito 40 años, que se hizo amigo de la falange por tener algún ideal, pero que en realidad tampoco era falangista. El Paquito tenía sus ideas y se aprovechaba de unos y de otros. Pero ya os digo, yo creo que destruir un sitio como la pirámide de los italianos es una paletada. ¿Qué podemos ver en la pirámide de los italianos? Veréis, pues en la parte de arriba hay 360 osarios para los restos de los soldaditos. Y veréis en el vídeo que bajo a la cripta y ahí estaban 12 oficiales. Se han cargado todo, el edificio está abandonado. Hay fotos por ahí por internet de hace poco que aún estaba la puerta dentro de hierro, se la ha llevado alguien. Y abajo entras, hay cajas de restos de las cajas de los muertos, pero poco más queda. Hay gente que tiene ido con algún detector de metales y encontró alguna chapa, alguna historia de los uniformes. ¿Y qué fue de esos soldaditos? Pues los soldaditos los llevaron a Zaragoza, una parte, a la iglesia de San Miguel de Padua o algo así. Hay una torre en Zaragoza, en una iglesia que pertenece al gobierno italiano, y allí están, creo que eran 2.886 soldados italianos. Esos soldados italianos, muchos eran de la tropa voluntaria, como era de tropa voluntaria, no sé si era italiano o algo así, bueno. Y los enterraron allí, los fueron cogiendo de diferentes sitios y los fueron llevando para allí, murieron en la guerra civil. Pero en el año 46, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno italiano decidió meter allí también a más de 500 italianos que habían luchado en el bando republicano. Porque decía que tenían que estar ahí todos los italianos, de derechas y de izquierdas y demás. Y en el mausoleo, en la pirámide de los italianos, estuvieron hasta mediados de los 70. ¿Por qué? Porque en el año 71 allí iban gente que había luchado en la batalla de ahí de Santander, ahí en el Alto del Escudo, iba a visitar a sus antiguos compañeros, a hacer algún homenaje, y familiares de los muertos también iban a visitarlo. Y hubo un accidente de tráfico de un autobús que se despeñó en ese puerto de familiares y de excombatientes y murieron 11 o 12 personas. Entonces el gobierno decidió trasladar esos cuerpos para Zaragoza y parte para Italia, para que los familiares no tuvieran que ir a un puerto de montaña allí a ver a sus parientes. Y esa es la historia de los italianos. ¿Qué más historias tenemos hoy? Ya sé que soy un puto pesado. Mm, Otro sitio que estuvimos, pues mira, estuvimos en Ruesta. Ruesta es un pueblo anarquista. Y lo digo de verdad, ¿eh? Ruesta es un pueblo en ruinas que la Confederación Hidrográfica del Ebro se dio a la CGT. Y ahí viviendo unos anarquistas, tienen su auditorio, su bar, su albergue,
y están intentando reconstruir poco a poco para reconstruir el camino de Santiago de Aragón. Gente de puta madre, estuvimos ahí tomando birras, comiendo allí. Y a mí estas historias me molan. Veréis, lo de los anarquistas hoy en día, creo que es necesaria la gente así, los idealistas. Hoy en día somos todos muy prácticos y ya parece que no hay ideales en la sociedad. Ni la juventud, ni nadie de eso les interesa los ideales. No luchan por nada ni tienen ideales. Y yo creo que es bonito en la sociedad, igual que cada vez está desapareciendo más la filosofía, la poesía y todo eso, somos como muy prácticos todos. Pues creo que hace falta en la sociedad también gente idealista que quiera cambiar el mundo y que quiera ver el mundo de otra forma. Creo que es algo necesario. ¿Conseguirán algo? ¿Conseguirán nada? A ver, son utopías. Un anarquismo es algo utópico. Pero bueno, tiene que estar alguien siempre ahí, pim, 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 intentando. A lo mejor consiguen cambiar algo del mundo. Desde luego, si no intentas nada, no vas a cambiar nada. Ellos están ahí con sus locuras, podríamos decir, y sus historias. Pero bueno, están ahí, lo intentan. Tienen más huevos que nosotros que protestamos en el YouTube, en el Facebook y luego no movemos un dedo. No hacemos nada por cambiar el mundo. Por lo menos esta gente intenta cambiar el mundo. Y creo que es lo bonito. Sus ideas puedes coincidir o no, pero creo que es lo bonito de esta gente. De intentar cambiar el mundo, intentar ver que hay otro mundo posible, intentar explicar a la gente que hay otro mundo. El pueblo está en ruinas, por eso se lo cedieron a ellos, porque tiene un plan de resurrección y de darle vidilla a esa zona. Y ahí, por ejemplo, en Ruesta, una curiosidad, tenéis un castillo que es del año 1015, 1050. Bueno, hay algunos, ya había una primera fortaleza del año 950. Y ahí veis, por ejemplo, una de las paletadas de España de la ignorancia de la época, porque os voy a poner unas fotos. El castillo que hay ahora tiene los restos del castillo tienen dos torres, pero en su día llegaron a tener tres torres. ¿Sabéis cómo desapareció la tercera torre? Pues la tercera torre, el castillo ya os digo, hay quien dice que es del año 950, otros que es del año 1015, es decir, tiene 1000 putos años el castillo, por lo menos. Pues la tercera torre lo recuerdan gente que vivió allí, que se la cargaron para hacer un frontón y el pavimentado de las calles. Así como os lo digo. Eso demuestra cómo pensaba la gente de aquello. Es decir, para hacer un puto frontón y pavimentar una calle te cargas una torre de 1000 años. Claro, nosotros lo vemos ahora, pero eso te hace pensar en cómo era la gente antiguamente, la cultura que tenía y demás. Y yo creo que un fallo que tenemos nosotros es analizar la historia y juzgar a la gente de una época con nuestros ideales y nuestra mentalidad de ahora. Creo que es uno de los grandes errores. Aquella gente tenía lo que tenía, vivía lo que vivía y sabía lo que sabía. Entonces, ahora es muy fácil juzgar y decir estos eran buenos, estos eran malos. Pero de aquella, por ejemplo, si nacías en Galicia y te venía el ejército por la puerta y te reclutaban, pues ibas a luchar del lado de los fascistas. Y si morías, eras un fascista. En cambio, si a lo mejor estabas en otro lado, en Vitoria, y te venía la República a reclutar forzosamente, como pasaba en todos los lados, pues eras un rojo y si morías te metían en una fosa común de rojos y eras ya de los rojos. Y la mitad, estoy seguro que el 90% de los que murieron en la guerra civil eran unos pobres desgraciados que con no morir de hambre ya tenían bastante y fueron obligados a luchar en una guerra que ni les iba ni les venía. No creo que fuera tanto por intereses y por ideales políticos como porque no te quedaban más cojones que luchar. Te venían, te reclutaban. En los ejércitos, por ejemplo, decían que detrás ahí iba el alférez y el alférez era un tío que el tío que se daba la vuelta le pegaba un tiro. Entonces,
tú tenías la opción de que te mataran los que estaban enfrente o tu alférez que venía detrás. Y así eran las putas guerras, una miseria y una auténtica mierda. Ahora sí, ahora mi abuelo murió en el lado, era un fascista porque murió con los de Franco, mi abuelo era rojo. A lo mejor ni tu abuelo era rojo ni era fascista, era un pobre desgraciado que quería estar en su casa con su mujer y sus hijos y lo mandaron a esa mierda, que ni le venía ni le iba ni le venía. Pero bueno, ahora la historia la reescriben, nos la ponen bonita, nos la atan con un lazo y nos dicen estos son buenos, estos son malos. Cuando para mí es una historia bastante triste, que nos obliguen a matarnos entre españoles por ideales de cuatro tíos. Pero bueno, así son todas las putas guerras, ¿eh? Cuatro en un despacho y por ahí por las calles, comiendo la cabeza a la gente y a matarse. Y yo creo que la vida es bastante mejor que esas mierdas todas. Pero bueno, así es la vida de la humanidad y del mundo. No rompo más la cabeza que este vídeo, joder, era para hablar de motos. Voy a poner alguna foto que estuve por el Pirineo francés, el Valirati, por lo menos para que esto siga apareciendo un canal de motos, aunque en realidad ya veis que se me va bastante la pinza. No soy mala chapa y, y seguimos hablando. Ya no tengo cerveza, hostia, estoy un traguito. Ya está caliente. Pasarlo bien. Chao. Alumbra por ahí abajo ahí. Ahí ya estoy grabando. Ahí está grabando. ¿El tuyo puedes grabar con luz? Qué guay. Sí. Hasta el mío no. Mételo por ahí abajo. Espera, bájalo. Ya se me graba bajando y ya está. Vamos a bajar aquí. ¿Algunas palabras para la ciencia? Todo por la patria. Espera, esta escalera parece medio podrida. Ponte el casco, no vaya a ser. Hostia, me llena de mierda. Está lleno de cajas. ¿De cajas? Bueno, el resto de las cajas. Si me lo pasas, grabo, sigo el vídeo. Agarra ahí. Ay. Son todos nichos. Y ahí están las cajas. ¿Qué? Aquí las cajas de... Ah, mira, es como una tapa de lo de arriba, ¿no? Parece. Lo que es esto es de mármol, parece. Tirarían todo el escombro de arriba para aquí. Abajo más cajas. Sí. Bueno, subimos. Sí. Toma. Pues,